días a todas las personas que os estáis incorporando ahora. Vamos a esperar un minutito y empezamos el seminario. Bueno, buenos días a todas las personas que os estáis incorporando. Buenos días a todos y a todas. Comenzamos la presentación de estas experiencias de transformación digital de la red Salud Mental España, dándoos la bienvenida y agradeciendo que paséis este ratito con nosotras. Solo comentaros que este evento cuenta con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de la financiación de nuestro proyecto de transformación digital para las entidades, enmarcado en la línea estratégica de innovación de la Confederación y con el objetivo último de mejorar la atención que ofrecen sus entidades y la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental. Si os parece, empezaremos escuchando a Jorge Peregrín, responsable de transformación digital de la Confederación Salud Mental. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal, Lara? Lo primero, muchas gracias a todas las personas que estáis participando en este webinar. Nos hace ilusión poder compartir experiencias de transformación digital con entidades hermanas del Movimiento de Salud Mental España y también tener a Lara de Visual Materia como coanfitriona una vez más. Y si estás aquí es porque estamos a gusto con vuestra participación, con vuestro liderazgo en estas actividades y nada, animo a todas las personas que participáis como ponentes que va a ser una actividad enriquecedora y espero que un punto de partida para muchas otras entidades que estáis iniciándose en la transformación digital. Muchas gracias, Lara. Genial, muchas gracias, Jorge. Bueno, pues si os parece, voy a presentar a las personas que están hoy con nosotras, que van a ir presentando estas experiencias en transformación digital. Así podemos enmarcar un poquito el evento y luego ya nos ponemos a hablar de cada una de ellas. Al final el objetivo es que podamos ir haciendo aprendizajes de estas experiencias en transformación digital que vamos a contar hoy. Pues bueno, como os decía, voy a ir presentando una a una. Primero tenemos a José Manuel Ramos Palomo de la entidad Alusamen. Buenos días, José Manuel. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y nada, esperando escuchar el resto de proyectos que son maravillosos. Genial. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, la siguiente persona que tenemos es Ángel Lozano de las Morenas de Salud Mental Castilla y León. Buenos días, Ángel, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos y a todas. Bien, y nada, agradecer a la Confederación Salud Mental España la organización de este webinar y también la invitación a presentar nuestro proyecto. Genial, Ángel, muchas gracias. Luego también tenemos a Ana Mingorance Martín y Peña Monge de Salud Mental Andalucía. Hola, ¿qué tal? Pues nada, por la parte nuestra, desde Andalucía, agradecer a la Confederación que nos haya invitado a presentar esta buena práctica y encantada de conocer también otros proyectos de otras entidades. Genial, Ana, gracias. Peña, encantada también. Muy bien. Pues vamos con Judith Gracia y Alba de la Torre de Salud Mental Cataluña. Hola, buenos días. Yo soy Judith y mi compañera Alba está por aquí. Ahora. Ahí está. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, gracias por vuestra invitación también, como comentaron los compañeros, y nada, que esperemos que os gusten todas las propuestas, ¿no? y programas que presentaremos durante esta mañana. Genial. Muy bien, muchas gracias Judith y Alba. Luego también tenemos a César Rengel de Salud Mental Comunidad Valenciana. Hola, buenos días César, ¿cómo estás? Hola, buenas. Pues nada, en primer lugar agradecer que hayáis invitado al seminario y intentaré en la medida de lo posible trasladar lo que estamos haciendo desde aquí, desde
desde la Comunidad Valenciana y con muchas ganas de aprender del resto de compañeros y compañeras, que seguro que copiamos algo. Genial, muy bien, César, pues muchas gracias, esa es la actitud. Y bueno, también nos va a presentar una experiencia de transformación digital, Jorge, que ya hemos hablado con él antes un poquito al principio, una experiencia de la Confederación Salud Mental España directamente. Entonces, lo que os quiero comentar antes de comenzar a todas las personas que nos estáis pudiendo ver es que tenéis el chat para poder ir haciendo preguntas y una compañera de la Confederación, Laura, nos irá pasando al final para que podamos hacer preguntas. Habrá preguntas que sean contestadas sobre la marcha y por eso os pedimos que las acumulemos en el chat para que podamos ir recogiéndolas y si nos da tiempo, que esperemos que sí, pues al final hacemos alguna de esas preguntas. ¿Cómo nos vamos a organizar? Para que también las personas que estáis acudiendo a este seminario lo sepáis. Yo voy a ir dando paso a cada una de las entidades. Vamos a ver primero una lámina resumen de esa experiencia de transformación digital y vamos a ir pues, haciendo algunas preguntas y teniendo una conversación amable, sencilla y que también nos permita aprender y seguro que muy interesante. Entonces, dejadme un momentito que voy a presentar la primera lámina. Vamos a ir dando paso también a las personas a las que les vamos a ir pudiendo hacer esas preguntas. Voy a compartir pantalla. Pues aquí tenemos la primera experiencia, que son horizontes digitales en salud mental. Ha sido la entidad Alusamen que la ha puesto en práctica. Y vamos, este resumen visual lo tendréis en la página web de la Confederación, que van a montar la noticia y ahí podréis tener acceso a esto para poderlo leer tranquilamente. Pero hoy, como lo vamos a comentar, si os parece, pues empezamos con ello y empezamos entonces con José Manuel Ramos Palomo y vamos a empezar pues esa pequeña conversación sobre esta buena práctica. A ver si le puedo ver. Aquí te tengo, José Manuel. Aparezco de la nada. Eso es. Bueno, pues si te parece, para contextualizar a la gente, si nos puedes hacer un resumen de en qué consiste esta experiencia y empezamos por ahí. Vale, bueno, lo hemos llamado Horizontes Digitales en Salud Mental para contextualizar por qué se inició el crowdfunding, ya que justo antes de que comenzara la pandemia de 2020, que todo el mundo conoce, ya iniciamos un proceso para mejorar la página web de la entidad y además empezamos a utilizar un curso Moodle de formación interna que nos permitió esa renovación digital que comenzamos poco a poco, ¿no? Entonces, a finales de ese año, ya que por limitaciones de aforo no se podían realizar eventos presenciales, pues decidimos lanzar este crowdfunding que sirve para recaudar fondos para mejorar la calidad de los proyectos de la entidad y la atención a las personas con trastorno mental. Y bueno, es una modalidad que adquirimos, que no sé si la gente la conoce, pero o sea, se lanza un proyecto con un objetivo de financiación, entonces la gente, cualquier parte del mundo, puede financiar ese proyecto, ¿no? Y en nuestro caso, pues fue también pues, con pequeños incentivos, ya que pilló justo en la Navidad, pues si donaba X cantidad, pues conseguía un ahorro navideño y con diferentes cantidades, pues había diferentes premios, entre comillas, para que la gente no solo donase, sino que también pues, se llevase algún tipo de obsequio. Vale, o sea que unisteis la parte de crowdfunding con un poco, entre comillas, de gamificación en cuanto a que la gente podía recibir, ¿no?, algún premio en base a la aportación que hiciera. Para que las personas que nos están escuchando lo entiendan, José Manuel, ¿ibais subiendo o subisteis un proyecto concreto o era un objetivo de financiación en general para la entidad, para todos los proyectos que tenéis? Era un objetivo general de financiación, ya que en otras ocasiones lo que habíamos hecho era, en su día, por ejemplo, hicimos conciertos solidarios o también una obra de teatro solidaria, ¿no? En donde no lanzábamos un proyecto concreto, sino que era mejorar en general las diferentes actividades y proyectos, dependiendo un poco pues, de las necesidades que hay que cubrir, ¿no?, dentro de la asociación. Ya que si solo es para un proyecto concreto, pues
quizá se queden un poco descolgados del resto de proyectos, ¿no? Entonces quisimos Claro. hacerlo de forma general para poder ir viendo las necesidades que poco a poco iban apareciendo y más también a raíz pues, de la pandemia y de las consecuencias que ello podía tener, ¿no? Si yo lanzo Claro. un proyecto concreto, quizá no puedo cubrir, a lo mejor, pues en el caso de poder adquirir tablets nuevas, por ejemplo, ordenadores de cara a poder mejorar esas habilidades en cuanto a tecnologías y nuevas tecnologías para las personas y los socios y las socias de la entidad. Claro. Entonces decidimos que fuese general en ese sentido. Y entiendo que hicisteis un plan de difusión y utilizasteis algunos medios y canales para difundirlo. No sé esto cómo lo montasteis, ¿cómo fue ese plan? Pues en el plan de acción es verdad que recibimos asesoramiento porque al final yo creo que todo el mundo nos tuvimos que como que ir renovando o adquiriendo ciertas habilidades, ¿no? Es verdad que en mi caso yo ya tenía experiencia con el crowdfunding porque había colaborado en una obra de teatro también para lanzar un crowdfunding y además como uno de mis hobbies son los videojuegos, es un sistema de financiación que utilizan mucho los videojuegos para poder lanzarse al mercado, ya que puede que no consigan ningún publisher, entonces deciden sacar el juego para que la gente pues sea quien diga, oye, pues voy a donar X dinero para conseguir una copia digital o lo que sea, para que ese juego vea la luz, ¿no? Pues en este caso nos dijeron, oye, ¿por qué no hacéis un vídeo? ¿No? Algo que a lo mejor no se te ocurre así de repente. Entonces decidimos hacer un vídeo donde nos grabamos mis compañeras y yo, hablando también un poco del proyecto para que sea más personal, ¿no? Claro. No solo una imagen de, oye, mira, pues esto es Alusamen, donad, ¿no? Sino también que nos pongan cara a los trabajadores y las trabajadoras, también con vídeos de los socios y las socias, algunas fotos de las actividades para que la gente vea hacia dónde va a ir destinado ese dinero que van a donar, ¿no? Porque es importante Claro. que sea algo más personal y que no se quede solo en una mera imagen de publicidad. Y luego Claro. esa difusión se hizo por redes sociales, tanto por Twitter, Instagram, Facebook. Aprovechamos el lanzamiento de la página web que fue creo que en noviembre de ese año, también para hacer una subida al blog de la entidad dentro de la web y de esta forma intentar expandirnos lo más posible, ¿no? Aunque luego en verdad que el boca a boca hizo más y también la difusión por WhatsApp, crear alguna especie de cadena, un mensaje cadena, ¿no? Claro. Pero fíjate qué interesante, ¿no? O sea, que a pesar del plan, que ahí podemos rescatar como esa parte de hacer un vídeo, algo un poco diferente, ¿no? Porque la gente también es un medio ahora mismo muy habitual, ¿no? El audiovisual y la parte de vídeo, pues, pero que al final también la parte de WhatsApp o el boca a boca funcionó muy bien. ¿Crees que, o sea, bueno, tengo una pregunta más, así entre medias, que si ya conocíais alguna experiencia de éxito en este sentido de otras entidades, si sabíais de algunas entidades que hubieran hecho ya un crowdfunding o teníais alguna experiencia de algo conocido, ¿no? Más allá de lo que comentabas de los videojuegos. En cuanto a entidades de salud mental, no teníamos constancia en ningún caso de que nadie hubiese lanzado una acción. Si la hay, que me corrijan porque lo desconozco. Pero sí que, claro, de otros proyectos sociales sí que tenía constancia, ¿no? Claro. Sobre todo, pues de ONGs Sí. o de necesidades concretas de alguna persona con discapacidad que necesita una ayuda determinada, ¿no? Pero de una entidad como tal, no conocíamos en ningún caso que hubiese lanzado una campaña de crowdfunding y más para una financiación general, ¿no? Quizá a lo mejor Claro. de algún proyecto concreto puede ser que sí que hubiera, pero Claro. hasta entonces no tenía yo constancia ni sabía de ninguna otra asociación. Claro. También era un poco lanzarse a la aventura en ese sentido, ¿no? Oye, no sabemos cómo va a ser, al final la repercusión que puedes tener con esto no es como una ONG que tiene a lo mejor mayor capacidad para publicitar algo, pero bueno, había que intentarlo. Claro, muy interesante porque es como coger pues lo que tú decías, ¿no? Lo que has visto que han hecho otras pues, organizaciones con un mayor impacto para proyectos concretos o que se hacen videojuegos, en juegos de mesa, en libros, ¿no? O sea, coger como esa idea y llevarla a algo particular. ¿Crees que puede ser una vía de financiación para el movimiento asociativo? ¿Es algo con lo que podríamos tener una entrada económica interesante, José Manuel, bajo vuestra experiencia? Yo considero que sí. O
sea, sobre todo en temas digitales, porque, vamos, os pongo un ejemplo. A Coalición de los Videojuegos, yo siempre he querido adquirir, aunque fuese una Nintendo Switch, para la entidad, ¿no? Decir, oye, pues es que posibilita momentos de ocio, a lo mejor en días de lluvia donde no se puede salir a la calle, o para entrenar diferentes habilidades, ya sea por ejercicios o rehabilitación cognitiva hecha con videojuegos, ¿no? Que tengo constancia de investigaciones que se hicieron y que creo que se siguen haciendo en universidades con los videojuegos. Entonces, por ejemplo, es un tema que a veces es complicado encajar en algún proyecto y que se subvencione de forma con financiación pública, ¿no? Oye, de hecho es que no recuerdo para qué ministerio fue, pero yo pregunté directamente en una subvención de, oye, ¿puedo meter la Nintendo Switch en este proyecto? Dije, voy a preguntarlo, porque es que si no, no lo sé. Entonces, claro, y me contestaron muy educadamente que no, ¿no? Entonces, claro, al final es verdad que sí que para adquirir tablets, ordenadores, sí que hay algunas subvenciones que posibilitan esto, pero para determinadas cosas no. Entonces, sí que animaría a otras entidades que si quieren innovar o hacer algo diferente y que ven que no encaja o que es complicado que se puedan financiar de forma pública o concertada, quizá por financiación privada, ya sea en colaboración con fundaciones o con subvenciones del ámbito privado, ¿no? Sí que puedan conseguirlo. Pero yo considero que es una forma para adquirir por ciertas actividades o intentar realizarlas que sí que se puedan conseguir, ¿no? Porque, vamos, al final sí que tenemos una Nintendo Switch en Alusame, pero fue mediante financiación privada, ¿no? Que conseguimos una pequeña subvención dentro de una fundación, y entonces ahí sí que pudimos, y sorprendentemente funciona muy bien, ¿no? Cuando lo hemos probado o hemos realizado actividades con ello. Entonces, yo creo que para ciertas actividades sí que puede ser una alternativa, y también para actividades ya actividades específicas dentro de la entidad también puede ser. O sea, si tenéis un proyecto de ocio que quizá no podéis sacar adelante o por lo que sea y es interesante, aunque sea pues una excursión de largo recorrido o que necesite un alto coste porque la actividad es atractiva pero cuesta mucho dinero, que yo creo que en eso nos hemos visto muchas personas en esto, pues puede ser un método para decir, oye, pues yo qué sé, queremos ir a PortAventura, ponte, no sé. Pues oye, pues vamos a lanzar un crowdfunding para que familiares, amigos, personas con trastorno mental puedan irse todos un fin de semana a PortAventura, por ejemplo, ¿no? Claro. Pues muy interesante, José Manuel. Yo creo que así claves que puedo rescatar de lo que nos cuentas es que al final animas a otras organizaciones a que lo hagan, pues lo que decías, ¿no? Para temas concretos. Parece importante el plan de difusión, ¿no? Aunque luego haya cosas que funcionen mejor que otras y que no tienes como un poco en el radar, ¿no? Pero ese análisis posterior que habéis hecho también es interesante. Pues José Manuel, muchas gracias por comentarnos un poco esta buena práctica que creo que ha quedado muy clara. Hemos hecho ahí alguna conversación, algunos temas clave que yo tenía en duda, y bueno, pues José Manuel se va a tener que ir, o sea que si hay alguna pregunta concreta, José Manuel, para ti, pues te la guardaremos y te pediremos que nos lo soluciones. Vale. Aquí tenemos en el chat, bueno, que nos dicen dónde pueden visualizar, ¿no? Si todavía tenéis pues esto online, si pueden visualizar cómo lo habéis publicado en vuestra página web. Entonces, esto sería interesante también. Sí, o sea, como añadido, pues lo realizamos en Mi Grano de Arena, que creo que no lo he comentado, ¿no? Que es una plataforma que posibilita estas iniciativas sociales porque también es sin ánimo de lucro, y entonces pues puede conectar a las entidades con esos proyectos, y ahí pues todavía se pueden ver los crowdfunding que realizamos, que fueron 2 en 2020 y en 2021, por si les interesa investigar sobre este tipo de cuestiones y echarle un ojo, ¿no? Bueno, y agradeceros la invitación y a la organización, a la Confederación Salud Mental España y a Visual Materia por hacer este tipo de eventos. La verdad que se agradece. Y añadir que no os dé miedo probar las nuevas tecnologías en salud mental, que pueden ser muy útiles, y animo también a otras entidades a que lo intenten, el tema del crowdfunding. Y siento no
no poder quedarme y nada, que la gente se quede a escuchar el resto de proyectos que son maravillosos y muchas gracias por la invitación. Genial, José Manuel, muchísimas gracias por este ratito y vamos a pasar, si os parece, a la siguiente presentación, a la siguiente experiencia. Voy a compartir, como hemos dicho antes, la lámina resumen para que le podamos echar un vistazo, aunque las tendréis accesibles y podéis verlas tranquilamente en la página de la Confederación Salud Mental. Perdonad que me lo está... Voy a dejar de compartir un momento, que me lo ha puesto de otra manera, no lo vais a poder ver. Un segundito y aquí lo tenemos. Bueno, pues estamos con Federación Salud Mental Castilla y León y vamos a ver esta buena práctica, esta herramienta integral ERP Econ que nos van a comentar ahora en unos momentos. Aquí, como os decía, tenéis el resumen visual, pero vamos a tener una conversación como la que hemos tenido con José Manuel para poder indagar un poquito en esta buena práctica. Bueno, pues ya tenemos preparado a nuestro próximo participante, Ángel Lozano. Buenos días de nuevo, Ángel. Y bueno, como le he comentado antes a José Luis, si nos puedes hacer un breve resumen de qué consiste esta buena práctica, así las personas participantes se hacen un poquito a la idea. Sí, bueno, buenos días de nuevo. Nosotros, por contextualizar un poco, la Federación Salud Mental Castilla y León agrupamos a 11 asociaciones y más 28 delegaciones en el medio rural, con lo cual tenemos una implantación en Castilla y León muy amplia. Una de las actividades principales de nuestras asociaciones es la prestación de servicios, ¿no? Son proveedores de servicios acreditados en este caso por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. En el año 2022, en el conjunto de nuestras entidades, de todos los servicios, recursos y centros, se han atendido a cerca de 6.000 personas con problemas de salud mental y 1.000 familias, ¿no? Es importante contextualizar esto porque lo que voy a presentar, que es una ERP, tiene un fuerte componente en lo que es la gestión de servicios, en este sentido de servicios desde el punto de vista de los servicios sociales o de los servicios de atención a la dependencia. ¿Qué es una ERP? Pues es una herramienta de gestión integral a través del cual se pueden integrar diferentes paquetes o módulos, ¿no? Y adaptarse a la realidad de nuestras entidades, ¿no? Esto es importante porque la herramienta tiene que tener capacidad para configurarse y amoldarse a las particularidades y necesidades de nuestro movimiento asociativo. ¿Qué hicimos? Este proyecto arrancó en el año 2018 con un estudio de necesidades de nuestro movimiento asociativo, donde vimos que, pues eso, qué situación tecnológica, cuál era el punto de partida desde el punto de vista tecnológico de nuestras entidades, ¿no? Y de la federación también, con unos recursos económicos muy limitados para la inversión tecnológica. Básicamente se disponían del paquete Office, Excel, Word y Access eran las principales herramientas de trabajo. Programas o software muy básico para trabajar en la nube y en la mayoría de casos también software específicos en áreas de administración, de gestión contable, de nóminas y de recursos humanos en pocos casos, ¿no? La integración entre estas aplicaciones era inexistente. Las bases de datos que se generaban estaban poco estructuradas y también estaban de alguna manera descentralizado y descontrolado, ¿no? La principal herramienta de análisis de datos era el Excel y el principal intercambio de información se hacía a través de correo electrónico, ¿no? Entonces, partiendo de esta realidad, pues se decidió dar ese paso hacia la implantación de una ERP en nuestro movimiento asociativo
y también en un proceso de valorar diferentes opciones que hay en el mercado, pues optamos por una ERP que se llama Econ Health. Es un potente software principalmente que trabaja en el campo sanitario, que comercializa la multinacional holandesa Unit4. Y lo que hicimos era, de alguna manera, adaptar esa ERP, que como digo, se utiliza en el campo sanitario y también es en el campo de la salud mental, en clínicas sanitarias y hospitales sanitarios. Lo adaptamos trabajando a través de un desarrollo informático y con una consultora que se llama Isalus, que de alguna manera es nuestra consultora tecnológica. Adaptamos esa herramienta a la realidad de nuestro movimiento asociativo, que, como he dicho anteriormente, es la prestación de servicios sociales o de servicios de apoyo y soporte social a personas con problemas de salud mental y sus familias. Y Ángel, ¿qué habéis ganado con la utilización de este ERP? ¿Dónde habéis visto el cambio? Sí, bueno, principalmente lo que hemos ganado es eso, un poco la integración, el que todos los procesos y las áreas de nuestras entidades utilizan una misma herramienta y comparten una misma información, ¿no? Por tanto, la gestión es más eficiente en este sentido. ¿Qué hemos ganado también? Mayor seguridad a la hora de que la herramienta facilita el control a los accesos, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las normas legales de protección de datos, todo lo que tiene que ver con accesibilidad y seguridad a la hora de proteger los datos, a la hora de copias de seguridad, ¿no? de los datos que se manejan desde la herramienta. También este tipo de herramientas permiten un redimensionamiento en base a las necesidades del momento, ¿no? Entonces, se puede adaptar con nuevas funcionalidades o mejoras continuamente, pues, al crecimiento del movimiento asociativo o a diferentes circunstancias que se puedan dar o contingencias, ¿no? ¿Qué se ha ganado también? Pues mayor control y trazabilidad de los datos, ¿no? Automatización de tareas repetitivas o periódicas, ¿no? Por lo tanto, hemos ganado también en una mayor productividad, ¿no? También tenemos una base de datos común con una herramienta potente que contiene una información de mayor calidad, un acceso más rápido a la misma y, por tanto, nos permite también una mejor explotación de los datos para su análisis. Por tanto, también ganamos en la mejora de la toma de decisiones, ¿no? Y también ganamos en transparencia, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con la generación de informes se hace de manera más rápida y precisa. Existe un mayor monitoreo de los datos, de los indicadores, y también es una herramienta potente a la hora de realizar auditorías, ¿no? Pues creo que se lo estás poniendo, Ángel, muy fácil a compañeras de la Comunidad Valenciana y a Jorge, que van a presentar después también temas relacionados con RP, y creo que van a coincidir muchísimo con lo que estás diciendo, ¿no? Porque el beneficio es muy alto, ¿no? O sea, la pregunta es ¿por qué no lo hemos hecho antes, ¿no? Que realmente, por lo que dices, bueno, está también fenomenal. Me imagino que ha tenido mucho trabajo, que esta es la siguiente que te quería preguntar, ¿no? Sí, y tiene muchas dificultades, ¿no? Y problemas que nos hemos encontrado. Desde el 2018, pues nos hemos encontrado con diferentes problemas o problemáticas. Básicamente, los dos principales es el económico. No es una ERP, no es una herramienta barata, vamos a decir. Y en ese sentido, el proyecto además que nosotros hemos desarrollado, que es una implantación desde la federación en todo el conjunto del movimiento asociativo en Castilla y León, ¿vale? En todas las asociaciones, en todos los centros y en todas las delegaciones, pues económicamente no es un producto barato, ¿no? Y luego, pues, hemos tenido que trabajar también mucho el tema de las resistencias al cambio, ¿no? Hacia la digitalización, ¿no? Cuando
inicialmente pues, se planteaban problemas relacionados con la confidencialidad, con el uso de los datos, con la privacidad, ¿no? Cuando estas cuestiones no nos las estábamos planteando con las herramientas que se usaban en ese momento, ¿no? Que eran que era el Excel o que era un intercambio de información a través de herramientas, pues eso, de correos electrónicos y en algunos casos se estaba gestionando algunos servicios a través simplemente de formularios en papel, de registros en papel, etcétera, ¿no? Sí, pero como que hay ahí un cambio hacia una parte digital, entonces pues hay que trabajar también como la resistencia y entiendo que una formación específica también en el uso del ERP, ¿no? Porque un ERP Claro, funciona en la Inicial, medida que sí. metes datos, ¿no? O sea, si no introduces datos, pues no va a Eso funcionar. Inicialmente, bueno, pues con la consultora que os he comentado, Isalus, pues hicimos varias acciones a través de, o demos, en algunos casos presenciales, en otros casos hicimos demos pues a través de demos en online, ¿no? Pues para ver un poco la herramienta y qué posibilidades tenía, ¿no? esta herramienta, ¿no? De gestión. Claro. Y luego, bueno, pues hubo un antes y un después, porque en el año 2019, más o menos, como a finales de año, de alguna manera el proyecto se nos paró porque, bueno, encontrábamos muchas dificultades a nivel de, pues eso, de lo que estoy comentando, de resistencias al cambio, ¿no? Vino la pandemia y cuando de alguna manera se volvieron a reactivar los servicios presenciales, eran ya las entidades y las juntas directivas que de alguna manera habían mostrado estas resistencias, ¿no? Las que ya demandaban la implantación de esta herramienta de manera inmediata, ¿no? O sea, que decir, la pandemia cambió un poco la óptica y vimos que era necesario en ese momento de confinamiento, donde había muchos servicios que teníamos que seguir prestando y donde en algunos casos lo teníamos que hacer, la gestión de esos servicios la teníamos que hacer desde nuestras casas o con las herramientas que teníamos en ese momento, se vio que esta herramienta era especialmente útil en esas circunstancias y en determinadas contingencias, ¿no? Claro. Sí, no cabe duda que la pandemia trajo un nuevo paradigma en temas de transformación digital, ¿no? En el sector también. Entonces, ahí después, pues, está muy bien que todas las entidades pues hayamos cogido ahí como ese impulso para poder hacer esa transformación digital y que ya sea una realidad. Sí. Luego Mi última pregunta, perdona, Ángel, hablabas sí, de perdona. temas de formación también que no he hablado y no he contestado. Sí, cuando estuvimos implantando la herramienta, porque esto se hizo de manera escalonada, ¿no? Primero elegimos una entidad para hacer el pilotaje de la herramienta. Una vez que habíamos hecho una gran adaptación de esa herramienta, que insisto, es una herramienta muy usada en el ámbito sanitario, por ejemplo, las hermanas hospitalarias o el servicio catalán de salud, también utiliza esta herramienta. Tiene una muy fuerte implantación en Cataluña esta herramienta. Prácticamente todas las entidades, tanto públicas como privadas del ámbito sanitario y en algunos casos del ámbito sociosanitario en Cataluña, utilizan esta ERP, ¿no? Bueno, pues lo que decía, una vez que habíamos hecho una adaptación importante a nuestra realidad, en todos los sentidos, adaptándose a los servicios y a los recursos que se gestionan y también en el lenguaje, porque tenía un lenguaje muy sanitario en términos de paciente, etcétera, ¿no? Hicimos una adaptación desde dentro de la herramienta, un desarrollo informático importante. Hicimos el pilotaje en una entidad nuestra, que fue la entidad de Salud Mental León, y luego estuvimos implantando de manera escalonada en el resto de entidades. Y ahí hubo una formación presencial a los técnicos y luego hemos generado una serie a través de nuestro campus virtual que tiene conexión con la ERP. Se pueden acceder, todos los profesionales que usan la herramienta pueden acceder a un montón de microvídeo tutoriales, ¿no? Que hemos elaborado y que están a disposición de los profesionales que elaboran que manejan y que trabajan con la herramienta. Y bueno, la formación es continua, ¿no? Porque la herramienta sigue generando, seguimos generando nuevas funcionalidades y nuevas adaptaciones, ¿no? Y hay una formación más o menos continua. Genial, Ángel. Bueno, pues por hacer un resumen y sobre todo por poner el punto final a esta experiencia,
claramente justo lo que decías ahora, ¿no? Que sigue en desarrollo, que se siguen haciendo mejoras, que ha habido dos dificultades que tienen que ver con lo económico y la resistencia al cambio, pero que habéis sabido amoldaros también un poco a las circunstancias y a esa posibilidad que dio la pandemia a impulsar la transformación digital. Así que nada, Ángel, muchísimas gracias por todo lo que nos has comentado. Creo que ha sido una aportación súper rica y diferente a la anterior, ¿no? Con lo cual ahí podemos ir como complementando. Así que gracias por el tiempo, Ángel. Un pequeño apunte, sí. porque me parece importante. El tema económico es verdad que es una barrera importante, pero en este sentido y en el resto de sentidos de transformación digital, todo esto lo tenemos que ver como una inversión, no como un gasto, ¿no? Porque creo que en el tiempo, y no muy a largo plazo, sino en el corto y medio plazo, vamos a ganar en mayor productividad, vamos a ganar en mejor gestión de los servicios, en definitiva, en una mejora en la calidad y en poder dedicar menos tiempo a la gestión, ¿no? Y más tiempo a la atención directa de las personas usuarias de nuestras entidades. Bueno, muchas gracias. Ángel, muchas gracias por comentar este último punto que me parece muy interesante. Cambiémoslo por inversión y efectivamente, como decías, nos permite automatizar un montón de tareas repetitivas que nos permite luego dar un mejor servicio. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y pasamos a la siguiente experiencia. Si os parece, como hemos hecho antes, voy a presentar primero el resumen que tenemos preparado de esta experiencia también en transformación digital desde la Federación. Espera un momentito. Ahí. Federación Salud Mental Andalucía. Vamos, como veis, son las 3 primeras que hemos tenido. Es maravilloso que tengamos esta diversidad de experiencias, ¿no? Hemos pasado por un crowdfunding, hemos pasado por un RP y ahora nos vamos a un podcast. Mejor lo hablamos, Federación Salud Mental Andalucía. Aquí tenéis un resumen breve, un poco de en qué consiste y cómo se ha ido montando, pero lo mejor que podemos hacer es conversar con las personas que lo han vivido, lo han desarrollado y que nos pueden dar un poquito más de información sobre este punto, ¿no? Y para eso tenemos aquí a Ana Mingorance y Peña Monge, que nos van a comentar un poquito. Lo primero que os quiero pedir, Ana y Peña, es que me hagáis a la audiencia, sobre todo, un pequeño resumen de en qué consiste esta buena práctica, ¿no? Bueno, buenos días. Estamos encantadas de estar aquí. Peña Monge es periodista especialista en salud mental y tenemos la suerte de contar con ella en muchas actuaciones que realizamos por su sensibilidad, por su conocimiento de la materia, y en esta buena práctica hemos podido tenerla con nosotros. Voy a compartir la pantalla. Bueno, disculpar a mi compañera Lola Chinchilla, que es quien lleva la comunicación en mi federación y es la impulsora también, la ejecutora de este proyecto, que no ha podido estar con nosotros. Brevemente voy a poner la presentación para explicar un poco lo que hemos hecho y luego ya, no sé si Peña, mientras que lo pongo, quiere decir algo. No, yo... gracias por lo que acabas de decir, pero que realmente creo que es un buen impulso por parte de Federación Salud Mental Andalucía y también Federación Salud Mental España por crear estos espacios para conocer nuevas experiencias y también por invertir, en este caso Salud Mental Andalucía, por invertir en comunicación, en sensibilización y en crear un podcast como este que es su objetivo, ¿no? Llegar a un público y que se pueda conocer más de qué se habla cuando se habla de salud mental. Bueno, pues principalmente la Federación, conforme a su plan estratégico, quería abrir otras líneas de comunicación para llegar a ese público que normalmente a través de las vías tradicionales no estábamos llegando. Así que sabemos que hay mucha gente, sobre todo gente joven, que está escuchando diversas temáticas a través de podcasts, y se eligieron unas temáticas para abordarlas a través de estos canales. Se eligió la temática de mujer, rural y salud mental, trabajo y salud mental, arte y salud mental. En materia de prevención de suicidio tenemos otra línea y aquí tenemos algunos de los anuncios que se utilizaron para introducir lo que se iba a abordar en los podcasts. Entonces, para no extenderme mucho, os voy a poner algunas de las temáticas que ya se han realizado, el breve
porque es mejor escucharles a ellos, ¿no? Una de las líneas de los podcasts era que las personas con experiencia propia en salud mental fueran las protagonistas de cada una de las materias, porque cada vez está más claro que en materia de sensibilización se logra erradicar el estigma cuando tú escuchas, cuando pones cara y ves a una persona con un problema de salud mental que se está recuperando, las dificultades por las que estás pasando. No es lo mismo que lo cuente yo, que lo cuente Emilio, que lo cuente Nuria, que lo cuente Joserra. Esto es la estructura que hemos ido siguiendo y sobre todo queríamos buscar a personas expertas como Peña Monge para poder hacer ese tipo de entrevistas. Las plataformas que se han utilizado son estas. Yo creo que en esto es mejor que lo cuente Peña, ¿no? Sí, Porque bueno, yo- decidimos que el podcast abarcara todas las plataformas principales que ahora mismo existen de audio y de podcast, entre ellas Spotify, Podimo, iVoox y Apple Podcast. También añadimos ahí, bueno, Podimo, que aunque es privada, hay mucha gente joven que ya sabemos que está pagando mensualmente por escuchar podcast y creo que fue una apuesta de llegar como ha dicho Ana, ¿no? De llegar a un público que actualmente se pone los cascos para ir a la universidad o para ir al trabajo, y por eso también la duración del podcast, ¿no? Que no sé si lo comentarás después, pero no son más de 30 minutos y es una conversación entre 20 y 30 minutos, que también es un buen tiempo, ¿no? Que muchas veces, bueno, Claro. muchas veces nos supera, ¿no? Pero bueno. Sí. Ah, Peña, una pregunta. Os voy a ir haciendo preguntas si queréis a lo largo también de la presentación. Como están algunas entidades viéndonos en estos momentos, ¿qué características tiene que tener un podcast para poderlo subir a estas plataformas? ¿O qué tienen que tener en cuenta si una entidad quiere replicar esta experiencia, ¿no? Para subirlo a plataformas, o un poco cuál sería el proceso? Vale, realmente es un proceso que también tengo a otro compañero que se encarga más de esa parte técnica. Y es un proceso un poco tedioso al inicio, como todo, ¿no? Cuando empezamos un proyecto. Hay que darlo de alta en ciertas bases de datos, hay que tener claro también lo que es el sentido del podcast, el nombre, la descripción, cómo van a ser los capítulos, cuál va a ser esa identidad, ¿no? Y después hay esa parte tediosa, como os digo, que se hace finalmente, Claro. pero que es más técnica. Eso sí que no sé cómo lo podrían hacer, pero seguramente que acompañados de un profesional que pueda subir, porque al final es una plataforma base que después alimenta a todas las diferentes plataformas. Una vez que yo lo hago, subo el contenido del podcast, que la duración puede ser pues desde 1 minuto hasta las horas que quiera, eso no hay límite. Y después ya eso retroalimenta a todas las plataformas. No lo haces una por una, siempre y cuando tengas, digamos, el esqueleto bien hecho. Fenomenal, muy bien, con eso es suficiente. Entonces, para un poco para introducir a la gente en el proceso. Vale, pues si queréis, pues escuchamos los 3 primeros capítulos que hemos lanzado, en la introducción en la publicidad que se ha preparado para lanzarla. Un segundo. Genial. Uy, pues antes lo oíamos, pero ahora yo no lo oigo. Completamente. ¿No se escucha? Ahora, ¿Sí? ahora Ana. Ah, vale. Nada más que pues mi trabajo, mi casa, mis niños, y callar, y yo perdí toda la autoestima totalmente. Yo era nada más que una máquina de trabajar, pues eso es lo que te ha tocado, y eso es lo que tienes que hacer, y esto te pertenece a ti. Y yo muchas veces, pues, hasta mi madre me decía, pues, ahora te tienes que aguantar y hacer lo que tu marido te diga. Nadie se mete, y si ya eres una persona, una mujer con una enfermedad mental, pues tu situación hasta que sales de los malos tratos se alarga. Bueno, esta es también Paqui de Semillas de Futuro, una técnica que está en la zona de Montoro, una zona rural, y visibilizar la situación de las mujeres en zonas rurales para nosotros es una prioridad. Así que este podcast, podemos ver aquí los datos desde donde la gente ha accedido. Se ve que Spotify es la principal plataforma por la que las personas que han oído este podcast han entrado. Y vamos a ver si queréis este de Emilio, que para mí Emilio, bueno, todas las personas con experiencia propia son mis preferidos, pero es que Emilio me parece una persona recuperada que transmite muy bien lo que ha vivido a lo largo de su vida.
¿qué estamos haciendo como sociedad para que esas personas no puedan conseguir un trabajo? Al final esas personas se sienten vacías porque no están contribuyendo. ¿Y por qué no pasa? Porque al final falta confianza. Creo que aún nos queda mucho por caminar, que al final son empresas que la dirigen personas, pero nos olvidamos de las personas. Al final la salud mental en el trabajo creo que es fundamental. Y yo creo que todo el mundo tenemos que poner ese punto y que todas las empresas hubieran la oportunidad de poner, cuidar de mi salud mental. Mejor lo hablamos, porque hablando se entiende la mente. Bueno, no sé si tengo tiempo para... que no me quiero dejar José Raya Nuria. Un segundo y escuchamos esta introducción y ya vamos a las preguntas, ¿vale? Que es que me muero yo si con lo chulo que está no lo puedo poner. Perdón. Ah, pues este, fíjate, el que no he podido poner. Bueno, aquí tenemos los datos, no quiero tampoco alargarme más. Aquí está la edad media de acceso a la información y podemos ver como de 28 a 34 años, esa franja de edad de 35 a 44, que sabemos que los datos que siempre publican pues, todas las entidades de mi federación, vemos que en Facebook siempre hay personas de una franja de edad mayor, en Instagram estamos ahí impulsando más actividades, más actuaciones para ver si llegamos al público más joven, pero sí que hemos visto que a través de los podcasts pues llegamos a una franja de edades que a través de otras vías pues no estamos llegando. No sé si aquí Peña quiere añadir algo más. Es muy curioso, ¿no? Ver cómo finalmente, no sé tampoco los baremos que manejáis de edad, pero es verdad que llegamos, creo que era entre los 18 y los 30 años, ¿no? Que es un público pues muy interesante al que llegar y al que también nos habla de lo que está interesando, ¿no? La salud mental, que creo que es algo también positivo. Aquí en temas de género pues vemos como las mujeres siempre también están más preocupadas más sensibles, no más preocupadas porque seguramente preocupará a todos los colectivos, pero sí que acceden y están más pendientes del tema de salud mental. Si vemos el último informe de la Confederación que habéis sacado con Mutua Madrileña, pues se ve que la gente tiene la sensación, el 80% de las mujeres, que su salud mental empeora y el 70% de los hombres. Entonces creo que aquí también es una parte que tenemos que tener en cuenta. Y ya, si queréis preguntar algo más, tenemos más información, más datos, pero tampoco queríamos, la presentación está a la disposición de las personas que lo quieran consultar. Y nada más, si tenéis alguna duda o otra pregunta. Genial. Bueno, las dudas de las personas que nos están escuchando las vamos a recibir al final, si os parece, como habíamos dicho. Pero sí que me gustaría haceros, porque, bueno, yo tenía unas preguntas preparadas que me las habéis ido contestando poco a poco, ¿no? Como dónde lo lleváis a cabo, quién participa, que ha estado genial porque vosotras mismas nos habéis ido solucionando esas dudas. Pero sí que me gustaría tener algo más, tengo todavía una duda respecto a qué repercusiones está teniendo para las personas con experiencia propia que están participando, ¿no? O sea, cómo también esas personas participantes en el podcast, cómo se están sintiendo, cómo están teniendo la vivencia de participar en un podcast. Pues lo que nos trasladan es una experiencia positiva, porque al final sentirse oídos, sentirse oídas, sentir que pueden aportar a mejorar la calidad de vida de otras personas que han pasado por su misma situación, creo que genera y nos están trasladando seguridad en sí mismos, mayor empoderamiento, mayor capacidad de poder trasladar su experiencia en otros foros y acceder a este tipo de plataformas. Creo que también les libera un poco de la carga de la autoestima. No sé cómo lo ha sentido Peña cuando ha ido escuchando las entrevistas, pero siempre sentirse escuchado genera una sensación de seguridad y de liberación de los estigmas y de las sensaciones negativas que les conlleva la salud mental. Y después yo también creo que es un espacio donde, porque claro, el podcast lo que se oye es una parte, ¿no? Después esto tiene una preproducción de a veces horas de conversación que yo también tengo que ir reduciendo, pero creo que también lo que a mí, el primer público con el que yo me preocupo a la hora de hacer un episodio que hable de lo que ellos y ellas quieren hablar, para mí lo más importante es que ellos y ellas se sientan bien con lo que va a salir. Entonces, por ejemplo, en el último episodio, ¿no?, de Arte y Salud Mental, recibí un ápice muy importante que para mí fue nuestro podcast. No fue que me gustó tu podcast o que me gustó el podcast de Federación. No, me dijeron, las personas que participaron, dos de ellas me dijeron,
qué me ha gustado nuestro podcast. Y creo que ahí, en ese nuestro, es algo muy importante, que es lo que estamos creando, ¿no? Un espacio seguro donde saben que se pueden expresar y que se sienten bien al decirlo. Genial. Muy bien, Ana y Peña. Y tenía una última pregunta, que es que entiendo, o sea, me encanta pues ese uso de los datos, ¿no?, que habéis ido proyectando y que ahí podemos ver información, pero también me gustaría saber, ya que os he preguntado por las personas participantes dentro del podcast, las personas que lo están escuchando, qué feedback os están dando, porque seguro que tenéis a gente a vuestro alrededor o incluso que os haya escrito o comentarios, ¿no? ¿Qué está percibiendo la población que lo está escuchando? ¿Cuál es el feedback? Pues a nosotros, a la Federación, la verdad que nos han llegado mensajes siempre positivos y de esperanza, ¿no? De generar esperanza en la gente que lo oye, empatía, respeto por las personas que lo están haciendo y las personas que lo están recibiendo. Creo que en esta situación donde hay mucha desesperanza y mucha desinformación, saber que se está tratando este tema y desde el punto de vista de la capacidad de superación de situaciones difíciles, conlleva que eso genere una energía de sobreponerse a las situaciones de dificultad que cada una de las personas en las distintas temáticas está teniendo. Cuando ya tratemos también el tema de la violencia de género, hay varios temas sensibles, el tema de la prevención del suicidio, creo que ahí veremos también cómo la patología dual, las dificultades que pasan las personas que han sufrido adicciones y problemas de salud mental, creo que ahí podemos hasta ver, ya os lo diré a final de año, un incremento en las dudas, en las consultas, porque son las situaciones y las temáticas que más sufrimiento y que más conciencia de sufrimiento está generando. Entonces yo creo que luego podremos analizar cómo han subido las consultas en la asesoría a raíz de publicar estas temáticas, que creo que eso también va a ser interesante valorar. Genial, Ana, Peña, pues daros la enhorabuena por este proyecto, a vosotras y al equipo que está detrás, por supuesto, un proyecto de sensibilización e información a través de personas con experiencia propia en salud mental, que me parece interesantísimo. Yo ya tengo podcast nuevo en mi teléfono para escucharlo, así que muchas gracias. Y si os parece, pasamos, no sé si queréis decir algo más, lo dejamos aquí, ¿os parece? ¿Sí? Genial. Ana, pues Ana y Peña, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente experiencia. Ya os lo comentaba, estamos teniendo una variedad muy chula, yo creo, como para poder aprender y podernos quedar con información valiosa de cada una de estas experiencias en transformación digital, ¿no? Y entonces os voy a proyectar, como siempre, la siguiente y ya nos ponemos a hablar de esta experiencia. Que como veis, pues esta es la formación Prospect, es una formación muy querida y muy alabada dentro del movimiento asociativo Empoderamiento en Salud Mental, y nos lo va a comentar la Federación de Salud Mental de Cataluña, nos va a comentar cómo hizo toda esa parte de transformación digital de esta formación, ¿no? Pues dejadme que me coloque, como siempre, la parte tecnológica y doy la bienvenida de nuevo a Judith y a Alba, que nos van a comentar esta buena práctica. Y como siempre, Alba y Judith, os pido que nos hagáis un resumen de en qué consiste esta buena práctica para orientar un poco a las personas que tenemos hoy con nosotras. Gracias, Ana. Sí, bueno, nosotras, como bien ha comentado Lara, ¿no? Venimos a explicar la formación Prospect, pero específicamente cómo digitalizamos en el año 2020 la formación. No sé si puedo explicar brevemente, por si a alguien no le suena, qué es la formación Prospect. Por supuesto, lo estaba esperando, Judith, claro que sí. Vale, bueno, seguramente a muchos de vosotros ya os suena la formación Prospect, y para quien no suene, es una formación en empoderamiento en salud mental, ¿vale? Es un proyecto europeo que fue creado por la entidad EUFAMI y que aquí en España está coordinado por la Confederación Salud Mental España, y en Cataluña lo estamos coordinando desde la Federación Salud Mental Cataluña, en la que desde 2015 ya han participado más de 2.200 personas. ¿Vale? Entonces, para que os hagáis una idea, la formación Prospect tiene como objetivo principal
que las personas con problemas de salud mental y sus familiares tomen las riendas de su recuperación, convirtiéndose también en protagonistas, ¿no?, de este proceso. También lo que pretende es potenciar la inclusión social, la participación activa en la búsqueda de una mejor calidad de vida, de autonomía y sobre todo como ciudadanas también de pleno derecho. Entonces, en su versión también del módulo de profesionales, en este módulo también lo que se trabaja es el encontrar estrategias y herramientas a los profesionales en la atención de sus usuarios y familias. También reflexionar sobre la propia práctica profesional y abordar los problemas de salud mental desde múltiples perspectivas. Entonces, la formación Prospect-NOC consta de 3 módulos, uno para cada colectivo, consta del grupo de primera persona, que son personas con experiencia propia en salud mental. Luego tenemos el módulo de familiares y luego tenemos el módulo de profesionales. Aquí también lo que hacemos es que el último día hay un módulo común en el que los 3 perfiles se juntan y hacen 4 horas de formación juntas. Y en este módulo común lo que se trabajan también es el ponerse en el lugar del otro y también un poco romper esas barreras de comunicación que sabemos, ¿no?, que a veces pues, existen entre cada colectivo. ¿Vale? Entonces, algo que también caracteriza a la formación Prospect es que está impartida, facilitada por personas voluntarias del mismo perfil que el grupo. Es decir, contamos aquí en Cataluña con un equipo de personas facilitadoras en primera persona, que son las personas que facilitan el grupo con experiencia propia, y luego también tenemos personas familiares voluntarias que facilitan el módulo de familiares. Estas personas, para facilitar la formación Prospect, cada 2 años solemos hacer una formación específica de facilitadores. ¿Sabes lo que ayer me iba a dar un infarto, tía? Llego a la casa y veo por todo el muro del patio, las escaleras, Creo que es Ana. las paredes, la Sí, entrada. Ana, digo, Jorge, no sé si puedes mutear a Ana, De 10 en 10 correteando para arriba. que se ha quedado ahí abierto. Ahora, genial. Perdona, Judith. Continúa. Tranquila. Vale, bueno, y lo que os comentaba, también el módulo de profesionales es impartido por profesionales que formamos parte del proyecto Activat para la salud mental que hay dentro de la Federación de Salud Mental Cataluña. Vale, entonces, bueno, he intentado brevemente un poco explicar y contextualizar la formación Prospect. Entonces, lo que sucedió fue porque sabemos, yo por lo menos sí que seguro, ¿no? Hablábamos un poco que es una formación muy conocida, muy valorada, muy querida, ¿no? Que la gente, incluso las personas voluntarias que están con problemas de salud mental en primera persona, que participan como formadores y formadoras, pues es algo que se sienten muy orgullosas, ¿no?, de participar ahí. Y hay un vínculo como muy bonito en esa formación. ¿Qué sucede? Porque obviamente estamos hablando del 2020, que llega la pandemia y hay que digitalizar una formación que además una de las partes más potentes de esa formación es la presencialidad, ¿no? O sea, que en esas sesiones, cuando a mí me lo han contado, suceden cosas, ¿no?, muy interesantes que suceden a través de estar presentes en la sala. Contadnos cómo fue esto, cómo lo decidisteis, cómo lo hicisteis, qué tuvisteis en cuenta, un poco cuál fue el proceso. Sí, exacto, Lara. En el año 2020 lo que pasa es que, bueno, llegó la conocida pandemia, el COVID-19, con ello también el confinamiento, ¿no? Y al final era una formación que todos los años se había estado haciendo presencial, como has comentado. Entonces, pues bueno, desde la Federación, para seguir facilitando estas ediciones, garantizar también la inclusión social, ¿no?, y al final la participación de personas en las formaciones, se tuvo que hacer un gran trabajo de adaptación, reconversión de todos los módulos al formato online.
Entonces, lo que hicimos fue elegir una plataforma virtual, que fue la de Zoom, que es una herramienta con la que el equipo técnico de coordinación del prospect de aquí ya estábamos familiarizadas, ¿no?, con esta plataforma, la utilizábamos a veces para otras tareas. Entonces, al final también es una plataforma muy útil, muy fácil, es muy intuitiva, que permite el acceso a personas con conocimientos básicos, ¿no?, de la tecnología. Entonces, lo primero fue eso, ¿no?, escoger la plataforma virtual, y luego también pusimos mucho énfasis, ¿no?, le dimos mucha importancia sobre todo al tema de la confidencialidad, ¿vale? Entonces, en las presenciales también se recoge un documento, ¿no?, sobre todo de cesión de imágenes, ¿no?, de autorización de imágenes, pero pensamos que en el ámbito online tenía que haber un documento donde cada participante pudiera firmar el compromiso de respetar las medidas de confidencialidad. Y sobre todo la obligatoriedad de cumplimiento durante todas las sesiones. Luego también, por otra parte... Bueno, Judith, sí, así aporto un poquito más. Claro. Sí, al respecto de lo de la confidencialidad, claro, nos cambiaba un poco, al hacerlo presencial ya garantizas, ¿no?, la confidencialidad, pero el escenario nos cambiaba un poco, ¿no? Ahora cada uno pues estaba en su casa, tuvimos algunas dificultades porque la gente se apuntaba a una formación que no sabía qué iba a ser, y a veces, ¿no?, como que se apuntaban por el móvil en la calle, era un como, oye, no, esto vamos a tener que cuidarlo muy mucho, ¿no? Porque creemos que queremos proponer como un espacio, ¿no?, con esa calidez para, ¿no?, poder hablar de cosas pues a lo mejor más personales, ¿no? Y entonces, claro, pues intentamos pues eso, garantizar, por ejemplo, con auriculares, hicimos un proceso previo con todos los participantes para, ¿no?, adaptar, ¿no?, con todas esas condiciones, intentar, por ejemplo, eso, que siempre se conectaran desde casa, en un momento en el que pues no hubiera interrupciones, ¿no?, o si convivían con alguna persona, pues cuidar un poquito eso. También para una misma, ¿no?, que tú puedas, ¿no?, estar tranquila y poder expresarte, ¿no?, haya quien haya, ¿no?, en tu lugar donde te estés conectando, ¿no? Es como cambiar el canal y también las normas que van alrededor de ese canal, ¿no? O sea, que no solo es transformar una formación en algo digital, sino transformar las normas de comunicación, de dónde, de cómo, de todo esto, ¿no? Sí. Y actualmente, Alba y Judith, ¿en qué punto está? ¿Seguís haciendo estas formaciones online, presenciales? ¿En qué punto está esto? Pues bueno, lo cierto es que de 2020 a 2021 se hicieron exclusivamente formaciones online. Hubieron 10 ediciones durante estos 2 años, en la que participaron unas aproximadamente 241 personas estos 2 años. Y a partir sí que fue del 2022, se hizo la primera edición en Barcelona presencial después de la COVID. Y a partir de ahí, de la edición de Barcelona, que tuvo éxito, íbamos con un poco, ¿no?, de miedo por las condiciones, bueno, el tema era volver a una presencialidad, pero diferente a la de antes, ¿no?, con todo el tema de las mascarillas, de respetar, ¿no?, porque en ese momento, en el 2022, no era obligatoria la mascarilla, pero todavía, ¿no?, había personas pues que por lo que fuera querían llevarlas. Pues bueno, fue también como otra vez volverse a adaptar a un presencial diferente. Claro. Y después de Barcelona, sí que las siguientes ediciones, lo que estamos haciendo ahora es, sí que estamos apostando para seguir con lo presencial, pero el año pasado hicimos por primera vez el formato híbrido en una edición de Tarragona. Porque lo que vimos es que había algún módulo que quería hacerlo presencial, y en cambio había otro módulo que a lo mejor por circunstancias de desplazamiento, de conciliación familiar, de lo que fuera, o incluso a veces por la misma sintomatología, ¿no?,
preferían hacerlo online. Entonces dijimos, ostras, pues ¿por qué no probamos de hacer la formación en formato híbrido? Es decir, el módulo que necesita hacerlo online lo hacemos online y el otro presencial. Pero sí que es verdad que el módulo común, el del último día, hacerlo presencial. Y la verdad es que fue un éxito igualmente, lo han valorado, los participantes lo han valorado muy bien. Y entonces lo que hacemos este año, por ejemplo, hemos apostado por lo presencial, pero ha vuelto a pasar en Tarragona, ¿no?, este formato híbrido que hemos necesitado pues, implementar. Y entonces, bueno, pues lo que haremos a partir de ahora es ver un poco, atender cada necesidad también de cada participante y ver, bueno, qué es lo que, en qué modalidad, ¿no?, se puede incluir más personas. Claro. Hace como un año hablé con una persona que era voluntaria dentro de esta formación Prosper y me decía que uno de los beneficios que habéis añadido a esto es que ahora podéis ser más flexibles, ¿no?, que es justo lo que estáis comentando ahora, ¿no?, la digitalización, el proceso de digitalización de esta formación luego nos permite tomar decisiones y hay veces que las personas, como decía Judith, por sintomatología, pero también incluso porque viven en una zona más apartada, no pueden acudir, no tienen coche para desplazarse, pues también ahí hay una facilidad en la que poder ser más inclusivos, ¿no?, en esas formaciones. Genial, Alba y Judith, pues a mí me queda claro, no sé si queréis añadir algo más, luego también habrá preguntas del público y si tienen alguna la harán. Yo quería añadir una cosita que me he dejado, que es que dentro de todo este proceso también aparte de acompañar sobre todo y dar soporte a los participantes de las formaciones, ¿vale?, en cualquier momento antes de la formación y durante todos los módulos ha habido un acompañamiento por si hubieran problemas técnicos o la persona tuviera dificultades. Aparte también a las personas voluntarias facilitadoras también se les ha hecho este acompañamiento. Y claro, no solo ha habido una reconversión de lo que son las sesiones de formación, sino también todo el seguimiento a las personas facilitadoras, es decir, todo lo que son las reuniones, los encuentros con ellas, pues los tuvimos que adaptar también al online. Y de esto también me gustaría destacar que a partir de aquí, en el 2021, también se hizo una formación a las personas voluntarias en herramientas digitales, ¿vale? Y a partir de aquí también se vio la necesidad y se innovó con la creación de un grupo motor, en el que en este grupo motor hay dos representantes del grupo de primera persona, dos representantes del grupo de familiares, junto al equipo técnico que formamos de la coordinación del prospect. Entonces, este grupo motor lo que hace es tomar decisiones conjuntas y hacer un poco también el calendario de las ediciones que habrán durante el año. Y es una forma, ¿no?, también de incluir y hacerlo conjuntamente todo el proceso. De toma de decisiones compartidas, ¿no? Genial, bueno, pues añadimos a esta experiencia la parte que comentabais de grupo motor y efectivamente no solo es la reconversión de las sesiones, sino también el acompañamiento a las personas y el cambio de las propias personas, ¿no? O sea, ellas también pues han mejorado sus competencias digitales a través de esto, ¿no? En todos los sentidos por el seguimiento que habéis hecho. Pues muy bien, Judith y Alba, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotras y gracias por explicarnos esta buena práctica. Vamos a pasar a la siguiente, si os parece, y como os comentaba, pues bueno, una nueva práctica diferente y nos vamos a una en la que vamos a poder también ver esa parte, ¿no?, de que seguro que están muy de acuerdo con José Manuel, que nos ha hecho la presentación a un inicio, porque nos vamos a otro CRM, nos vamos a otra presentación de CRM, que se llama Sinergia CRM, en el que nos lo va a contar Salud Mental Comunidad Valenciana y que también estará ligada a la próxima presentación, ¿no? Aquí tenéis, como siempre, el resumen visual que os comentaba. Aquí tendréis información pues, un poco más bajadita, ¿no?, de qué se quería conseguir, qué se ha hecho, qué hemos conseguido y cómo se podría replicar en otras entidades. Pero, como siempre, lo más importante de esta sesión es esa conversación que vamos a tener ahora mismo con César, donde vamos a poder hablar un poquito sobre esta buena práctica.
Entonces, dejadme que me coloque, ya tenemos aquí a César preparado. Y César, como he hecho con el resto de las experiencias de transformación digital, me gustaría que hicieras un poco un resumen de esta experiencia para que la gente se contextualice. Bueno, pues por poner un poco de situación, nosotros partíamos de otra herramienta, de otro CRM, en el que, bueno, teníamos ahí los datos y a raíz de participar con la Confederación en la herramienta de análisis de transformación digital, nos dimos cuenta de que almacenábamos los datos pero no los usábamos para nada. O no le dábamos todo el uso que le podíamos dar. Entonces, hicimos un análisis de posibles soluciones de distintos CRMs en el mercado y llegamos a la conclusión de que en este caso Sinergia CRM era el que mejor se adaptaba a nuestras necesidades. Creo que en este punto creo que es importante recalcar que cualquier entidad que se esté planteando la transformación digital o elegir un CRM o cualquier otra herramienta, es básico analizar qué necesitas, para qué lo vas a utilizar, no elegir una herramienta porque lo use X entidad o ese análisis es súper importante. Nosotros hicimos este análisis junto con Explora, que está trabajando con la Federación, y la verdad es que nos ha sido bastante útil. Este CRM lo que sí que nos ha aportado es que bueno, ya viene muy bien enfocado al tercer sector. Ya todo el lenguaje ya viene enfocado al lenguaje ONG y es muy adaptable. Es de código abierto, con lo cual te permite añadir funcionalidades o alinear funcionalidades que no necesitas. Además, te permite tener todos los usuarios que quieras, que luego veremos la utilidad, ¿no? Este cambio nos ha permitido recabar tanto la información que estábamos recabando antes, como más información, como toda la gente que contacta con nosotros a través de la web, de los formularios, pues integra directamente en el CRM. Todas las personas que participan en los eventos, te permite captar fondos, bueno, una infinidad de datos que luego sí que somos capaces de explotar. Y lo último que hemos adaptado, que era un poco el objetivo también de la buena práctica, es el poder mejorar nuestra transparencia, ¿no? Utilizar estos datos para publicar en la página web. En un primer momento se han utilizado los datos del movimiento asociativo de la Comunidad Valenciana, pues, número de personas afiliadas dentro de nuestra entidad de miembro, personas voluntarias, número de programas, número de centros, todos esos datos que recibimos o que almacenamos en el CRM, somos capaces de exportarlos a la página web. A nivel general, ahora mismo ese cambio, o sea, ese volcado es manual, pero esperamos que el año que viene o así se pueda publicar directamente a través del CRM. Y también nos ha facilitado mucho, ahora hemos abierto la posibilidad de que nuestras entidades directamente accedan al CRM para actualizar sus datos, tanto los datos de contacto como los programas que llevan a cabo. Y esto sí que se actualiza directamente en el CRM, de manera que pues, nos permite que la entidad sea dueña directa de los datos que quiere que aparezcan en la web de la Federación. Y además, a nivel de gestión, nos ha facilitado el proceso porque antes pues te enviaban el correo de hoy hemos cambiado la dirección o hemos creado este programa, con lo cual tienes que pasar a la persona que lleva la web, modificarlo, todo ese proceso que en verdad no aporta ningún valor porque nosotros allí no estamos haciendo más allá de
traspasar los datos, pues esta automatización al final es un ahorro de tiempo. Y bueno, un poco comentaros eso, al final las funcionalidades de CRM son muy amplias. Nosotros un poco como comentaba Ángel, ¿no? Con el ERP, nos está ayudando a evaluar todos los programas que llevamos a cabo, a desarrollar las memorias anuales casi de manera automática. Todo el tema de gestión de calidad lo estamos llevando también a través del CRM. Al final es una herramienta que te permite adaptarte a tus necesidades. No es necesario abarcarlo todo, pero sí que es una herramienta que te ayuda a digitalizar los procesos. Claro, además yo creo, César, en la introducción que nos has hecho que hay dos cosas clave que has comentado, ¿no? Tanto que las entidades que quieren meterse en el mundo del CRM se pregunten primero qué necesitan, ¿no? Que comentabas ahí que trabajasteis un poco con Explora para ver, una consultora especializada, para ver esas necesidades, pero también esa parte que has comentado así de refilón de aporte de valor, ¿no? O sea, qué actividades aportan valor y cuáles otras puedo automatizar, pues porque me está llegando información, luego yo la tengo que introducir y a lo mejor si lo hago de esta manera, pues no está aportando valor, con lo cual automatizo, ¿no? Algunas cosas. Me gustaría saber, César, ¿cómo veis el tema de la cantidad de trabajo que genera en un inicio la implantación de un CRM y cuándo eso se empieza a diluir o empieza a automatizarse en las entidades? No sé cuánto tiempo lleváis, que esto es interesante de cara a otras entidades que decidan introducirlo, pero ¿cómo es ese proceso para que las personas que nos están escuchando vean, bueno, pues que tiene un fin, ¿no? O sea, que seguramente hay una parte inicial de bastante trabajo, pero que luego hay cosas que se van a automatizar o que vamos a ver el beneficio, ¿no? Sí, si no me equivoco, llevamos como 2 años y medio de implantación. Sí que hay una primera parte de adaptación del programa a tus necesidades iniciales, al menos. Que en nuestro caso decidimos hacerla por nuestra cuenta, básicamente. Os recomiendo que en la medida de lo posible contéis con apoyo. Pero bueno, y luego es indispensable toda la formación de las personas que van a utilizar el sistema, evidentemente. Esa parte más o menos la tenemos ya realizada aproximadamente 1 año, porque al final cuando llevas programas, o sea, tienes que volcar información de eventos o de programas o de atenciones, al final necesitas casi el rodaje de 1 año, ¿no? Para que te surjan todas las dudas del mundo de, vale, ¿y esto cómo lo tengo que volcar? Y aún así te van a salir alguna incidencia. Luego, como vamos desarrollando nuevas funcionalidades, pues cada vez que se desarrolla una nueva funcionalidad, pues hay que hacer una mini formación, por lo menos de las personas que vayan a utilizar esa palabra. Al final es un proceso de formación continua. Entender, ¿no? El desarrollo en continuo, porque a poco que ser un poco inquieto, siempre quieres sacarle más a funcionalidades o te surgen nuevas necesidades, ¿no? Entonces, cada vez que surge una nueva necesidad, te planteas cómo lo puedes hacer y a partir de ahí cómo lo puedes desarrollar. También está la opción válida de, bueno, yo ya tengo estas son mis necesidades, no me voy a mover de aquí, pues castigo, ¿no? Pero bueno, al final la transformación digital es un proceso. Claro. Bueno, pues casi, César, me has contestado la última pregunta porque sí que era la más compleja, pero sí que te la quería hacer, aunque vamos ahí que ahora voy a ir a la última experiencia, ¿no? Pero sí que me gustaría que hablásemos un poquito, aunque ahora me has dado una pincelada. Al final, implantar un CRM es una experiencia de transformación digital. Me gustaría saber qué aprendizaje habéis podido hacer de esta experiencia respecto a la transformación digital, ¿no? O sea, la transformación digital suena como algo muy grande, pero cuando ya te metes en algo concreto, como es esto del CRM, vuestra organización, ¿qué aprendizaje ha podido sacar de ahí?
Yo creo que al principio es un poco de susto, ¿no? Es decir, si ya me va bien, quiero decir, ya me va bien como estoy funcionando ahora, que me llegan las inscripciones del evento por correo y me las copio y me las apunto en un Excel y me lo imprimo y ya está, ¿no? Pero sí que un poco cuando pasas ese miedo inicial te das cuenta de todo el tiempo que te estás ahorrando y del dinero, ¿no? Todas las horas de personal que estás dedicando a recopilar datos y no estás aportando valor porque estás haciendo la función de una máquina, en verdad. Al final la transformación digital lo que te está ayudando es a eso, ¿no? A ser más eficiente con tus horas de trabajo y dedicarte más tiempo a los servicios, ¿no? que en verdad es para lo que nos dedicamos, ¿no? Atender a personas o a entidades en el caso de federaciones. Entonces yo creo que un poco el aprendizaje es eso. Es un poco aprovechar las herramientas existentes para ser más efectivos. Claro, y además, César, qué interesante esto que dices, porque también normalizar ese susto inicial que todas las personas, entidades, ante un cambio más relativo a transformación digital, podemos tener, como asumirlo como una parte del proceso, ¿no? Y que luego ya empiezas a ver la luz y realmente ves como esos beneficios. Genial, César, pues no sé si quieres añadir algo más o podemos pasar a la siguiente. Yo bueno, solo quería comentar un poco las cosas que tenemos en mente para el futuro. Que a alguien le sirve la idea. Ahora estamos un poco afianzando el tema de la publicación de los datos de las entidades, como ya comentaba en la página web. Estamos en proceso de que las entidades a través del CRM publiquen sus propias noticias en nuestra página web. Al final también es un poco, bueno, esa sí que la revisaremos, pero sí que es una forma también de que nos tengan que estar enviando constantemente, oye, públicame esto en redes sociales, oye, pues que esté automatizado. A medio plazo, la entidad que gestiona el CRM, que es Energía TIC, va a sacar una plataforma que nos va a permitir los informes de datos, ¿no? Informes de los datos recopilados que se publiquen directamente también en la página web, por lo cual se va a poder ver de manera directa pues, todos los recursos gráficos en manera a tiempo real, digamos. Y un poco a futuro sí que ofrecer a lo mejor el portal de transparencia para entidades pequeñas, por ejemplo, que no tienen posibilidad de difundirlo, que lo utilicen a través del CRM, o el compartir un poco la gestión de proyectos que llevamos a cabo con otras entidades, ¿no? Que el CRM sirva un poco para gestionar de manera conjunta eso. Eso sí que es bastante a futuro, pero bueno, lo tenemos ahí. Y nada, era por un poco dar un poco de visión de la potencialidad que tienen estos sistemas. Y cualquier duda. Genial. César, pues muchas gracias y muchas gracias por estos próximos pasos, porque efectivamente vas un poco en la línea que comentabas antes, ¿no? Que al final te puedes quedar con lo que tienes, pero también se puede hacer una mirada de qué podemos seguir creando y seguir avanzando por ahí. Así que muchísimas gracias y ojalá sirva de inspiración a otras entidades lo que nos comentas. Pues bueno, vamos con la última experiencia que nos la va a comentar Jorge. Voy a antes hacer la presentación del resumen visual que estamos haciendo al inicio de cada una de ellas. Les voy a compartir pantalla un momentito. Y aquí tenemos la Confederación Salud Mental España, pues con esa parte de certificado de entidades, que Jorge, pues como veis aquí tenemos un resumen, pero ya que le tenemos aquí, pues le vamos a pedir que nos lo cuente él, que va a ser más útil y como os decía, pues esta información la tendréis posteriormente. Pues bueno, Jorge, tú te sabes bastante bien cómo nos organizamos en este seminario que estamos haciendo, así que te doy paso para que nos hagas una introducción inicial a esta experiencia en transformación digital y así poder poner en contexto a las personas que nos están escuchando. Muchas gracias, Lara. Bueno, lo primero deciros que estoy emocionado
como dice mi compañera, de las experiencias que habéis presentado. Me he apuntado una breve introducción antes de empezaros a hablar del certificado de entidades, que creo que de todas formas que todas las personas que estáis asistiendo al webinar lo conocéis. Y es que, si os dais cuenta, todas las entidades que han ido pasando por esta actividad, lo que han estado hablando es, por un lado, de innovación, como ha sido Aluzcarmen, ¿no? Ha empezado a hacer una captación de fondos de una forma nueva que no hacían. Hemos hablado también de optimización de procesos, como por ejemplo con Ángel y con César, ¿no? Que han utilizado la tecnología para hacer sus procesos, o gestionar de una manera más eficiente sus procesos a través de un ERP y Ángel Castilla y León y de un CRM César. Y luego Salud Mental Andalucía, cómo también están innovando, Salud Mental Cataluña, perdón, cómo están innovando a la hora de sensibilizar o formar a las personas utilizando la tecnología, pues bien con podcast o con la virtualización de una experiencia eminentemente presencial como es el programa podcast. En nuestro caso, bueno, pues ya llevamos varios años haciendo la actividad de certificado de entidades, que es una actividad simplemente en la que queremos conocer quiénes sois las organizaciones a través de una aportación de datos, y esa actividad que en principio se hacía a través de un formulario Excel, que luego se volcaba de forma manual en nuestro CRM de Sinergia, que es el que compartimos con Salud Mental Cataluña y Salud Mental Valencia. Cómo eso lo hemos transformado en una aportación directa por vuestra parte de esos datos a través de un entorno web, que lo que hace ese entorno web es comunicarse directamente con nuestro CRM y en cualquier momento podéis actualizar los datos. No solamente cuando nosotros os pedimos y abrimos la actividad, sino que está abierto en todo momento para cualquier modificación que queráis hacer, la podáis hacer. No me voy a detener en la dinámica del certificado, sino en qué ha supuesto para la Confederación esa actividad. Algo que empezó siendo meramente vamos a poner la tecnología para hacer eficiente esta actividad, se ha convertido en nuestro centro neurálgico desde donde vamos a proyectar toda la innovación sobre la que estamos trabajando de cara a ofreceros un servicio útil y no solo de aportación de datos, sino que con esos datos vosotras podéis además hacer más cosas. La actividad nos dio paso a la posibilidad de decir, oye, pues ya que tienen las entidades un área privada donde volcar sus datos, también que esa área privada obtengan otras herramientas, como puede ser una herramienta de madurez digital. La herramienta de madurez digital es simplemente un cuestionario en el que vosotras mismas evaluáis en qué punto de la transformación digital estáis. Ha ido pasando por una serie de fases desde que empezamos a diseñarlo, desde una fase muy manual en la que 3 entidades que eran Salud Mental Castilla y León, Salud Mental Valencia, AFES Canarias y ahora no me acuerdo de las otras, participaron en ese cuestionario, nos ayudaron a testarlo y luego eso lo que hicimos fue colocarlo en el área privada de las entidades. Eso fue la segunda fase. No está abierto a las entidades, salvo que lo pidan. Ahora mismo ha habido 11 entidades del movimiento asociativo que han participado en un curso ICON. ICON es la entidad para la calidad de las organizaciones no gubernamentales. Y dentro de esa formación en transformación digital, una parte que tenían que hacer como ejercicio era pasar por ese autocuestionario en transformación digital. Lo que hacemos es abrirles el cuestionario desde su área privada, participan en el cuestionario y ese cuestionario genera un informe visual desde el cual les ofrece Explora, la alianza que tenemos en temas de consultoría, les ofrece la consultoría para analizar ese informe. Bueno, pues esa actividad nace del certificado de entidades, no tanto el certificado, sino en la capacidad que tenemos ya de colocar en vuestra área privada herramientas. Ahora estamos en una fase 3. Esa fase 3 es automatizar totalmente el informe para que no haya no tengamos que abrir y cerrar esos informes, sino que os solicitáis la participación en la herramienta de transformación digital. Entráis libremente, se os genera el informe al término de la actividad y ya podáis decidir cómo afrontar vuestra hoja de ruta en transformación digital.
Esto está enlazado con el proyecto Impulso. El proyecto Impulso es un proyecto que iniciamos ahora gracias a los fondos de ayuda que ha impulsado el Parlamento Europeo a través de los gobiernos de cada estado comunitario. Y lo que vamos a hacer es poner a vuestra disposición un portal de transformación digital donde vais a poder acceder tanto a vuestra área privada como a una herramienta de transformación digital, como a otras herramientas que vamos a ir colocando en ese portal, como puede ser la Escuela Virtual de Salud Mental. Entonces, como veis, desde esa necesidad de la Confederación de automatizar un proceso a través del certificado de entidades, hemos ido dándonos cuenta de la potencialidad que tiene, en este caso, Sinergia CRM, que es donde nosotros guardamos todos vuestros datos, no solo como un repositorio de datos, sino como un sitio donde podemos comunicarnos con vosotras, no solo de forma unidireccional, sino que vosotras también aportándonos vuestros datos y participando en actividades desde vuestra área privada, podamos conoceros mejor, ofreceros soluciones o que la comunicación sea más eficiente. Pongo un caso. Si queremos enviar información sobre Prospect, ya no lo vamos a hacer a un correo central de vuestras organizaciones, sino a aquellas personas del equipo técnico que estén interesadas o sean las responsables de la formación de vuestras organizaciones o asociaciones. Eso es lo que nos permiten los CRMs, por ejemplo. Una cosa que me gustaría también destacar es que, por ejemplo, Salud Mental Valencia y Salud Mental Cataluña, que tienen su instancia propia de CRM, al ser la misma entidad, que es Sinergia Tech, la que nos gestiona toda la parte técnica, dentro de estos fondos europeos también vamos a trabajar para que se conecten entre ellos y no sea necesario que vosotras aportéis los datos en nuestra instancia CRM y en la instancia, por ejemplo, de Salud Mental Valencia, sino que lo que aportéis en Salud Mental Valencia, aquellos datos que compartamos, nos los vuelque directamente y no tengáis que hacer un doble trabajo. Vale. Y antes de que Lara me pregunte algo, voy a lanzar una encuesta muy sencillita. Tenéis que responder sí o no. Y una tercera sobre si conocéis nuestro proyecto Impulso. Ahora cuando lo lance lo vais contestando tranquilamente y así nosotros podemos tener también información de si la promoción que estamos dando de este proyecto está llegando o no está llegando a las asociaciones. Genial, Jorge. Pues tengo un par de preguntas, porque el resto me las has contestado sobre la marcha y luego veremos si el público hace alguna más. Pero me gustaría preguntarte de este proyecto, ¿cuál ha sido o cuál es pues, la mayor dificultad o aquello que tenéis que tener en cuenta para que salga adelante y que realmente llegue a ser o llegue a tener los datos y la información que necesitáis? Pues mira, yo creo que la mayor dificultad, y en ese sentido es donde queremos ir avanzando en la transformación digital en los próximos años, es que hasta ahora nosotros trabajamos con correos electrónicos con organizaciones. Cuando hablo de una organización, el dato que yo tengo es su correo central. Eso lo que hace, por ejemplo, veo aquí que hay una pregunta que Ana dice que ella no conoce qué es eso de la actividad de certificado de entidades. Ana Cuesta. Desde nuestro CRM, nosotros ya no enviamos correos en este sentido a través de un Outlook, sino que es el propio CRM el que envía un correo al correo que nos habéis aportado como donde queréis recibir las informaciones. Entonces, ya depende de cada organización que difunda si se está haciendo esa actividad o que la dé a conocer. Entonces, lo que nosotros queremos ahora es no mandar el correo o la información al correo central, sino a la persona que vaya a ser la responsable de realizar esa actividad. Es una actividad eminentemente de aportación de datos. Entonces, no tiene sentido que el correo le llegue a alguien que está a lo mejor en una delegación, que es un centro de atención, y sea el trabajador social o la psicóloga o psicólogo que atienden a las personas. No tiene sentido que lo reciban ellas porque no se van a encargar de esa actividad, sino que lo reciba una persona de administración que conoce la actividad, que sabe qué es lo que tiene que hacer, que sabe qué es lo que tiene que aportar. Y en ese sentido, por ejemplo, ya estamos creando grupos de comunicación que son personas de las asociaciones que trabajan en comunicación
que las tenemos ya dentro del sistema CRM y cuando lanzamos una actividad que solo les afecta a ellas, le dirigimos esa campaña a esas personas. Ya no va dirigido al correo central de su organización, sino a esas personas. Lo que garantizamos es que la comunicación es directa con la persona interesada y no perdemos tiempo en que alguien que atiende un correo central tenga que localizar quién es la persona que lleva la formación, que lleva la actividad de certificado de entidades o que lleva el grupo de comunicación, sino que ya vamos a hacer que la comunicación, al ser directa a la persona interesada, no pierda todo el sentido o no perdamos tiempo en que haya un segundo paso de buscar a la persona a la que le tiene que llegar ese correo. Claro, y esto se hará introduciendo adecuadamente la información dentro del CRM de quién es cada persona y para qué, entiendo, ¿no? Exactamente. Nosotros ahora lo que hemos hecho es tener organizada y bien organizada la parte de entidades. Ya sabemos qué entidades pertenecen a las federaciones, ya se ponen en contacto con nosotros para darlas de alta o darlas de baja. Y ahora lo que vamos a trabajar es en meter a las personas dentro del CRM. Va a haber un módulo de personas en la que yo voy a saber que, por ejemplo, Jorge Pellegrín es un técnico de calidad de Confederación Salud Mental España y que sus inquietudes o de lo que él quiere recibir información es de temas de calidad, temas de innovación y temas de formación y salud mental. ¿Qué hago con eso? Pues que yo, en este caso como ejemplo, solo voy a recibir esa información porque es la que me interesa. Si yo además, las organizaciones me están diciendo, oye, la persona responsable técnica de la entidad es esta menganita o menganito, le voy a mandar a esa persona la información técnica. Entonces, al final vamos a eliminar intermediarios y vamos a hacer que la información sea adecuada y adecuada a las personas que la tienen que gestionar. Y por no alargarme más, porque los temas que estáis tratando son muy interesantes, te voy a hacer una última pregunta, Jorge, que me parece interesante para el aprendizaje de las personas que nos están escuchando. Y yo lo he visto desde fuera, ¿no? Esto ha sido una experiencia en transformación digital muy importante para la Confederación, que creo que ha supuesto muchos cambios. Entonces, me gustaría saber, bajo tu prisma, ¿cómo crees que ha impactado esta experiencia en la Confederación? ¿Qué impacto ha tenido a día de hoy? ¿Cuál es el cambio entre lo que erais y lo que sois, ¿no? con esto? Vale, pues para mí, primero no hemos hecho una revolución dentro de la Confederación, sino que estamos haciendo una gestión del cambio silenciosa. Lo que quiero decir es que no hemos llegado con una herramienta a la que todo el mundo dentro del equipo técnico ha tenido que acceder, sino que cuando hemos ido detectando necesidades de uso, hemos formado a personas que vayan a usar. Pongo un ejemplo muy sencillo. Al principio el CRM es simplemente un repositorio de datos, pero cuando sabemos que hay un módulo de comunicación por el cual yo puedo enviar información a las entidades, empezamos a testarlo, empezamos a ver cómo funciona y empezamos con pilotos pequeños. Cuando ya vemos que funciona, se presenta al resto del equipo y aquellas personas de otros equipos que digan, oye, pues a mí esto me interesa, pues empieza a hablar con ellas, se empieza a ver qué es lo que necesitan, cómo el CRM les puede ayudar, les hacemos una formación en el uso y finalmente adoptan ese módulo. Por ejemplo, el área de proyectos de estudios que manda información sobre formaciones a las organizaciones, pues se interesó por este módulo y con el equipo lo forman 4 personas, bueno, pues se fue formando a cada una de ellas en función del momento en que necesitaban empezar a mandar información. Es decir, no se hizo una formación para todo el equipo de área de proyectos, sino cuando, por ejemplo, Sara necesitó utilizarlo, pues la formamos, se hicieron unos cuantos envíos hasta que se garantizó que conocía cómo el proceso de envío de información del CRM. Y así con cada uno de los proyectos. Cada vez que, por ejemplo, ahora estamos trabajando ya la gestión de eventos a través del Sinergia. Bueno, pues tenemos un proyecto piloto que estamos trabajando con el equipo técnico de Sinergia y el área de comunicación de Salud Mental España, por la cual vamos a gestionar las jornadas técnicas del Día Mundial de la Salud Mental de octubre. Vamos a gestionar la inscripción y el seguimiento de las personas asistentes al evento desde Sinergia. Eso nos va a garantizar tener controlado todo el proceso del evento, con las inscripciones, las necesidades de las personas que vengan fuera de Madrid al evento
y por último poder incluso enviarles un cuestionario de satisfacción a aquellas personas, no a las que se invitó, sino a las que finalmente han asistido. Entonces, Sinergia nos permite el control desde el inicio al final de todo lo que estamos haciendo, desde a cuántas personas hemos enviado el correo, cuántas personas han confirmado finalmente, cómo hemos gestionado las necesidades de esas personas en cuanto a su asistencia y finalmente evaluar su percepción o su satisfacción del evento. Pues Jorge, muy interesante esta última parte que has comentado. Me ha encantado el concepto de gestión del cambio silencioso, o sea, porque creo que es un concepto que deberíamos de empezar a investigar por ahí y también trabajarlo desde la necesidad, ¿no? Como nos comentaba antes el compañero, bueno, vamos a preguntarnos primero qué necesidades tenemos y en este caso vais dando respuesta a necesidades que las personas os van comentando dentro de la confederación. Pues Jorge, muchísimas gracias. No sé si quieres comentar algo más antes de que pasemos a lo siguiente. Sí, nada, simplemente que lanzo ya la encuesta que os aparecerá por ahí, es muy sencillita. La pregunta es si conocéis el proyecto Impulso de la Confederación y la respuesta es sí, no o me gustaría. Muchas gracias. Genial, Jorge, muy bien. Pues si os parece, yo voy a contestar a mi encuesta también. Vale, no podemos votar, vaya. Yo lo digo en alto. Eso Yo iba sí a decir conozco. que no podía. Sí, los panelistas no podemos. Vale, bueno, pues cosas que os voy a comentar. Tenemos unas cuantas preguntas para las personas que habéis participado. El evento termina como muy tarde a las 12. Vamos a ver si nos da tiempo a todas las personas a que podáis contestar y vamos a intentar ajustarnos. Os lo comento para que a las personas que os hagan las preguntas, a las entidades, pues intentemos ser un poquito ágiles. Bueno, pues empezamos con esta ronda de preguntas, en concreto con Salud Mental Andalucía, ¿vale? Para la parte del podcast, que ya veo a Ana, que parece que me ha escuchado. La pregunta es la siguiente. ¿Creéis que es importante acompañar la publicación de estos podcasts con una buena estrategia de comunicación en redes? ¿Cómo lo estáis haciendo? Pues sí, inevitablemente para que algo llegue a la gente tiene que tener una estrategia y seguir unos pasos en materia de comunicación para que se publiquen en los horarios oportunos. Bueno, yo no soy experta en comunicación, pero sí que sé que mi compañera Lola y con la orientación también de Peña, pues tienen mucho cuidado en ver exactamente en qué horas se van a publicar y a través de qué plataformas y visualmente cómo se va a ver para la gente que es la destinataria. Y entiendo, Ana, que también hacéis como recordatorios o publicaciones en redes sociales, ¿verdad? Sí, y también mi compañera tiene un grupo de difusión en WhatsApp que también hace recordatorios a través de esa lista de difusión, porque la gente al final tiene el móvil en la mano y si no está entrando en una red social, pues el WhatsApp también, en la base de datos que tenemos, les recuerda que ya está publicado o que lo pueden escuchar en otro momento. Genial, muchas gracias, Ana. Pues vamos con Salud Mental Cataluña para lo que hemos comentado de Prospect. Nos dicen, tal y como explicáis, las formaciones en Prospect son eminentemente prácticas, dinámicas y participativas. ¿Cómo habéis salvado la frialdad de no poder traspasar la pantalla para abrazos X? ¿No? Alba y Judith, ¿qué nos podéis comentar? Bueno, de hecho era una de las cosas que yo creo que cuando hicimos la transformación digital era lo que más nos preocupaba, ¿no? Y intentamos adaptar todas las dinámicas de grupo a que tuvieran como el mismo objetivo y que lo cumplieran, ¿no? Y de hecho luego nos sorprendimos porque al menos, bueno, yo soy responsable de otro programa de la Activa que comentaba la Judith y nos sorprendió mucho porque luego las personas al estar en su casa a veces se expresan como más cómodamente. Y entonces se generó, ¿no? Como ese calorcito que digo yo, ¿no? Que aunque las personas cada una estábamos, ¿no? Lejos, no sé, y a mí al menos, ¿no? Me sorprendió mucho y eso estamos muy contentas, ¿no? De poder habernos dado la oportunidad de hacerlo, ¿no? De continuar, de probarlo y ver que al final pues tuvo como esos frutos. Y de hecho luego ahora las personas que han participado en algunos grupos online, luego pues han hecho encuentros o algunas cosas, ¿no? Y hay un vínculo, ¿no? Como muy real que se mantiene, ¿no? Y entonces, bueno, yo Qué no sé si quiere comentar algo, añadir algo.
No, lo mismo, Sí. lo ha explicado muy bien Alba. De hecho, en las valoraciones de las personas participantes siempre lo han dicho, que lógicamente no es lo mismo, eso es algo que no podemos obviar, pero siempre se encuentra como ese punto positivo, ¿no? Y más en un momento en el que yo creo que pues, la mayoría de la población se encontraba en un momento de mayor malestar emocional, ¿no? Encerrados en casa, a veces pues distantes de nuestros seres queridos. Eso también hizo, ¿no?, que al hacer la formación se crease como un sentimiento de grupo, ¿no? Un sentimiento muy Claro. bonito en el que en ese momento era encontrarte con personas que a lo mejor no pues estaban en la otra punta de Cataluña y bueno, ¿no? Fue algo muy bonito por esa parte también, porque al final une personas que físicamente se encuentran también lejos, pero a través de una pantalla pues bueno, es Claro. la parte positiva. Sí, lo que hablábamos Genial. antes, nosotras intentamos mucho cuidar eso, ¿no? Con lo de la confidencialidad y con lo de... Porque la gente se apuntaba a una formación y se pensaba que iba a ser tipo, pues, como esto, un webinar, ¿no? Entonces, trabajamos mucho de que es un tipo de formación muy práctica y que eso, que buscaran un sitio que estuvieran ellos tranquilos, que no se podían conectar yendo de aquí para allá o según en qué situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que eso, pues, al cuidarlo mucho, facilitó que al menos dentro de toda la distancia, ¿no?, pues esa parte así más práctica y vivencial, pues la mantuviéramos, ¿no? Genial. Pues muchas gracias, Alba y Judith, por contestar a esta pregunta. Me voy corriendo, perdonad las prisas, a hacer las dos últimas preguntas para que nos dé tiempo que el resto participe. Sinergia CRM, Federación Comunidad Valenciana, tengo una pregunta por aquí. Tras la implementación de este CRM, preguntan si habéis integrado la comunicación interna, correos, campañas, invitaciones dentro de vuestras entidades en la plataforma y si es así, si tenéis tiempo de hacer seguimiento de los resultados de vuestras campañas de comunicación a nivel interno. De momento, las campañas de comunicación no las estamos llevando a cabo. Sí que está esa posibilidad, de hecho la Confederación lo está haciendo y sí que hemos hecho campañas puntuales para comunicaciones generales, o ya no para nuestras entidades, sino para personas que se registran porque tienen interés cuando hacemos un evento. Entonces, la difusión de ese evento sí que se hace a través del CRM con la lista de público de la gente que está interesada. Y sí que se lleva un seguimiento porque, como ha comentado antes Jorge, en la propia campaña sí que te da una estadística de, bueno, te dice cuántos correos han llegado, cuáles han sido rebotados, cuáles han sido rechazados, etc. Ahora mismo lo estamos utilizando a nivel puntual. Sí que está esa posibilidad, pero bueno, de momento con las entidades lo estamos llevando a nivel externo y sí que lo usamos para campañas o eventos puntuales. Muy bien, ahí en pilotaje todavía. Muchas gracias, César. Ángel, tengo la última pregunta para ti. Hablabas de cómo este tipo de iniciativas favorecen la transparencia, exponer datos de todo tipo. Ahora se habla mucho también de Open Data. El concepto de datos abiertos es una filosofía y práctica que persigue que determinados tipos de datos estén disponibles de forma libre para todo el mundo. ¿Habéis pensado en nutrir vuestra web con informes atractivos para visibilizar la labor de vuestra federación y las entidades, por ejemplo, en vuestra página web? Sí, bueno, lo que es la RP te permite elaborar informes de todo tipo y explotar datos de todo tipo. Desde datos que tienen que ver con la atención a personas usuarias, explotar esos datos estadísticamente como datos de toda índole, porque la RP puedes, o sea, es un programa de gestión integral que puedes añadir módulos, por ejemplo, que tienen que ver con un módulo contable. Tenemos un módulo de facturación, por ejemplo, a través del cual pues, se facturan las prestaciones de servicios que realizamos, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con las prestaciones vinculadas de atención a la dependencia
se pueden integrar módulos de recursos humanos, se puede integrar un módulo de CRM y se puede integrar también módulos que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la explotación de datos a través de Big Data, ¿no? Y todo eso, luego hay formatos, la RP te permite diferentes formatos de salida de la información. Puedes generar informes, puedes generar listados en diferentes formatos que tú selecciones o que quieras ese formato de salida y obviamente dar cumplimiento a través de esos informes, dar cumplimiento a diferentes cuestiones que tienen que ver con la transparencia, con la publicación de esos datos en un formato electrónico o que tienen que ver con la justificación de una subvención a través del la cual se está atendiendo a esas personas usuarias. Y generas un listado de salida que tú configuras tal cual te lo está mandando, con el formato que tal cual te lo está mandando la administración, ¿no? Genial. No sé si he Ángel, respondido, pues, ¿eh? Bueno, yo creo que nos ha servido de mucho en la conversación en general que hemos tenido contigo, Ángel, y esta última pregunta, pues yo creo que daba como para 15 minutos más, o sea que muchas gracias por intentar ser concreto en este punto. Genial, bueno, pues estamos llegando al final de este evento de experiencias en transformación digital y bueno, ya que estamos aquí y que Jorge ha hecho la introducción y esa parte de si conocéis el proyecto Impulso, sí que queremos aprovechar pues para daros un poquito de información sobre esto, ¿no? Algunos lo sabéis, desde la Confederación Salud Mental España se está desarrollando este proyecto que comentaba Jorge, que es el proyecto Impulso, y es una iniciativa de modernización del movimiento asociativo Salud Mental España para la transformación digital. Os hemos lanzado esta pregunta porque no queríamos desaprovechar, como os decía Jorge, este encuentro sobre experiencias de transformación digital para compartiros un poquito más de información sobre él y para, como decía Jorge, saber si toda la parte de difusión lo estamos haciendo correctamente. Como ya tenemos aquí los resultados, pues hay personas, un 35% que han dicho que sí, un 22% que no y otro 43% que me gustaría. Bueno, pues justo ahora os voy a dar brevemente unas pinceladas, espero que ágiles, sobre esto, ¿no? Entonces, este proyecto tiene como objetivo cohesionar el movimiento asociativo Salud Mental España y poner a las personas en el centro, a través de un proceso de cambio profundo impulsado por la modernización y la transformación digital como pilares fundamentales. Y a su vez tiene 4 pilares: el autodiagnóstico digital, la gestión transparente de los datos que aporta el movimiento asociativo, la sensibilización y capacitación de sus grupos de interés y el acompañamiento en la transformación digital a través de consultorías y dotación de equipamiento de aquellas entidades que participen en él. El proyecto está financiado con la convocatoria para el apoyo de la modernización de las entidades del tercer sector, publicada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con financiación de la Unión Europea, los fondos Next Generation, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, como sabéis. Y lo que esperamos es que de aquí a diciembre, desde la Confederación, pues os irán remitiendo más información de todo esto. Al final tenemos 4 pilares, sabemos que pueden resultar como un poco genéricos, pero os irán remitiendo información sobre herramientas, formaciones y noticias sobre este proyecto, ¿vale? Os invitamos a solicitar información sobre el proyecto o cómo participar en él escribiendo a proyectoimpulso@consaludmental.org. Os lo repito, proyectoimpulso@consaludmental.org. Bueno, y por mi parte, como siempre, agradeceros a todas las personas que hayáis pasado este ratito por la participación. Espero que hayáis aprendido, con que hayáis aprendido un poquito de todo lo que he aprendido yo, ya os lleváis muchísimo y que podamos seguir impulsando estas experiencias de transformación digital y estos espacios de aprendizaje. Jorge, no sé si quieres comentar algo más como cierre. Nada, agradecerte todo el buen ritmo que ha llevado el evento, tus aportaciones, tus preguntas, la gestión de las personas invitadas. Agradeceros a todas las participantes y participantes que habéis participado, pues, con la redundancia. Muchas gracias a las personas ponentes que representáis a organizaciones que estáis trabajando con las personas con problemas de salud mental. Y nada, animaros a que nos preguntéis por ese proyecto, porque al final el objetivo es que redunde en vuestra forma de gestionar
vuestros procesos para atender a estas personas, ¿no? Para las que estamos trabajando. Y nada, muchas gracias en nombre de NEL, de presidente de Salud Mental España, gracias a Laura, mi compañera de comunicación, que ha estado aquí apoyándome con la gestión del evento. Y nada, os invitamos a seguir participando y también os invitamos a que en breve os anunciaremos que podéis compartir vuestras experiencias en transformación digital y ya os invitaremos a que visitéis una página web donde vais a ver estas experiencias que han comentado nuestras compañeras y compañeros hoy y para que podáis aportar las vuestras también. Así que muchas gracias por todo y nos seguimos viendo. Un saludo. Gracias, un saludo. Nos vemos pronto. Chao.